Yo solía pensar que, y ahora pienso, el profesor Richard Elmore de Harvard popularizó a principios de siglo esta metodología de aprendizaje. En Mudanzas de hoy les presento a Mariano Fernández Enguita, sociólogo, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y antes en Salamanca. Desde febrero de este año es director del Instituto Nacional de Administración Pública de España, impulsor del laboratorio educativo Hiperaula en la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado estudios de Economía, Política y Derecho y ha pasado periodos en diversas universidades de Europa, Estados Unidos y Japón. Ha investigado y es autor de numerosas publicaciones sobre educación, ecosistema digital, desigualdades sociales, cambio social, organizaciones y sociología económica. Espero que la conversación les inspire tanto como a mí. Hola Pepe, es un placer estar aquí. Ya nos hemos encontrado en otras ocasiones. Bueno, yo te conocí visitando aquellos colegios de jesuitas de educación y luego hemos coincidido en algunos escenarios, de manera que aquí estamos. Vamos a charlar un rato. Yo de pequeñito perdí la fe, luego ya de un poco mayorcito, digamos que perdí otra fe. Cuando me hice adolescente fui maoísta 3 meses. Después fui perdiendo la fe digamos, en el sentido de la historia, en la idea de que la historia va en alguna dirección cognoscible de antemano y que yo podía ayudar y contribuir a ello. No quiero decir que no se pueda hacer nada, quiero decir que no hay una dirección en la que empujar, ¿no? Y luego quizá pues la he perdido un tanto en los colectivos. En el terreno de la educación, para ti, ¿qué significa también esta especie de pérdida de fe en que la historia... ¿Es que la educación no mejora? Una cosa es que mejore y otra cosa es que alcance aquellos logros que pretendíamos, que pueden ser factibles, pueden ser no factibles o pueden simplemente no corresponderle, sino requerido de otro tipo de acciones e intervenciones, ¿no? Lo que me parece importante es que cuando uno tiene una idea de por dónde va la sociedad, por dónde va o por dónde debe ir, si eres educador ya tienes un programa. Si tú crees en una sociedad liberal, pues quieres una educación liberal. Si crees en el cristianismo, pues quieres una educación cristiana. Si crees en el comunismo, pues querrás que los niños se hagan marxistas o al menos de mayores. Es decir, le da un sentido a la educación o le da la posibilidad de sentido. Cuando sustituyes ese tipo de creencia por la idea de que la sociedad sí evoluciona, o mejor dicho, cambia mucho, pero no sabemos bien en qué dirección, sino que hay un elevado grado de incertidumbre, entonces no es posible tener ese tipo de programa. No es que pierda importancia la educación, creo que la gana, creo que tiene mucha más, porque ya no se trata de catequizar ni de transmitir lo que tú sabes, sino al contrario, de preparar para moverse en ese contexto incierto, imprevisible, para seguir aprendiendo, para cuestionar las propias creencias. Es más importante, pero claro, no da esa seguridad. Yo creo que los maestros, este mito que existe, por ejemplo, en España, con los maestros de la República, ¿no? Que bueno, se fija en la República, pero yo creo que en realidad comprende a lo que fue el magisterio entre el siglo XIX y probablemente ya bien entrados los años 60. Aquellos maestros que llegaban a una aldeíta y llevaban allí la cultura, la ilustración, como don Gregorio en la lengua de las mariposas, ¿no? Llevaban ese mundo que de otro modo no habría llegado. Claro, eso da sentido a una profesión y da sentido a una vida, ¿no? Y en ese sentido pues genera cierto confort. Es verdad que puede terminar dramáticamente, como el caso de don Gregorio, pero esas son otras circunstancias, ¿no? Pero la profesión ha vivido mucho tiempo y yo creo que todavía vive en gran medida de mitos parecidos a eso. Hay muchísima gente que piensa que va a emancipar, liberar o lo que sea a los niños en una dirección u otra. Pero eso se va cayendo. Entonces encontrar el sitio en un mundo más incierto pues es más complicado, ¿no? Y a su vez eso pues rebota también sobre cómo nos vemos colectivamente. Claro, si uno piensa que los maestros estamos trayendo el progreso, o los profesores estamos trayendo el progreso, pues genial, porque todos somos un grupo estupendo, ¿no? Por un lado podemos quejarnos porque somos trabajadores, ¿no?
y por otro lado sabemos por dónde va el mundo y vamos a conducirlo y a mejorarlo, poner nuestro granito de arena, pero muy consistente. Pues claro, ese sentido de misión da sentido también al colectivo, ¿no? Quizá entonces la gran crisis de este mito de la educación es cuando en realidad este conocimiento, esta información o este proceso ya necesariamente no viene de un maestro, sino que viene de una red o viene de internet o viene a mí me gusta manejar la idea como de redes. Las redes siempre han existido en un ámbito local, pero ahora las redes casi no tienen límite, podríamos decirlo, ¿no? Me gusta como ejemplo esta película que hace llorar a todos los profesores que he mencionado antes, La lengua de las mariposas, y el relato de Manuel Rivas, que es un relato cortito, se lee enseguida, se tarda mucho menos que en ver la película, y comienza con que el niño, Monchito, cuenta, cuando aquel maestro nos hablaba de las batallas de no sé dónde, de las mujeres que trabajaban en tal sitio, de no sé qué, de no sé cuál y tal. Bueno, hace un recorrido políticamente correcto de todo lo imaginable, ¿no? Pero lo que está diciendo es, nunca habríamos sabido nada de eso si no hubiera sido por este maestro. Y efectivamente eso es lo que refleja la película y la narración, ¿no? El maestro lleva a un mundo. No solo lo lleva a los niños, que eso todavía se hace en muchos lugares. Quiero decir, aquí, al lado de donde yo vivo, en cualquier lugar, ¿no? Hay niños que descubren cosas con sus maestros, eso no lo duda nadie, ¿no? Simplemente es el único que lo puede llevar. Lo que queda es que la ventana al mundo para esos niños es ese maestro y esa escuela. Entonces, claro, esto se ha perdido. Hay mucho profesor muy preparado para ver el mal aquí y allá, que si la ola de neoliberalismo que nos invade, que si las administraciones, que si la OCDE, que si la banca, quien sea, eso siempre es posible. Ahora, pensar que tú le llevas todo eso y eres la única ventana y el único que va a permitir a esa pequeña criatura conocer el mundo, claro, ya no es posible. Porque primero la mayor parte de los padres y madres, la mitad de los padres y madres de los alumnos de cualquier profesor tienen hoy la misma educación o más que el profesor. Y eso cambia las cosas. Y luego, por otra parte, el propio niño tiene muchas otras fuentes de información. Al final tiene que ver con la propia formación del maestro, con lo que cree que es el propósito de la educación, con lo que cree que es su papel principal, incluso con una especie de humildad para sacarse de encima la sensación de que lo sabe todo y de que no, y de que incluso cuando se han hecho propuestas, por ejemplo, para la docencia compartida y para que un solo profesor en secundaria especialmente pues pueda abordar diversas áreas de conocimiento, no se sienta inseguro porque no es un gran especialista en la materia, ¿no? Eso es un tema recurrente y que a veces impide precisamente la idea del trabajo en equipo, ¿no? Por ejemplo, un profesional de la salud hace un juramento hipocrático. Aunque sea un juramento viejo, arcaico, pero hace un juramento que se supone que preside lo que va a ser su profesión, ¿no? Y se lo toman bastante en serio, ¿no? Luego habrá de todo como en todas partes. En segundo lugar, hace alguna que otra experiencia de que a veces el trabajo es muy exigente. Sí, que pasa por guardias, pasa por situaciones muy difíciles, etcétera. Al profesor no le pasa esto. Se puede transitar por la carrera docente de manera bastante cómoda. Por eso, el final es que la profesión es muy desigual. La profesión es muy desigual. Y lo que caracteriza a una profesión es que nos garantiza cierto grado de igualdad. En el 99 publicaste un artículo que levantó muchísimas ampollas en Cuadernos de Pedagogía, ¿no? Es pública la escuela pública. Y recuerdo, porque además lo he releído varias veces, que hacías un diagnóstico del acceso a la profesión, ¿no? Y señalabas, en el 99 señalabas que en los últimos 10 años se podía ver que las motivaciones para acceder a la profesión de alguna manera habían sido mucho más relativas. Incluso hoy que tenemos el máster, que bueno, pues es mucho más que aquel CAP de antaño, ¿no? Pero no llega a un cuatrimestre. La mayor parte del tiempo se lo comen las prácticas
y lo que es formación propiamente dicha, prácticas deberían ser otra cosa, deberían ser varios años en que uno pues, va entrando de profesor, haciendo trabajo útil, pero progresando hasta que finalmente se le dice, sí, ya puede ser profesor pleno, pues se mezcla en la universidad con la formación y lo que queda es muy poquita cosa. Lo curioso, además, es que hay en general, también se percibe una cierta resistencia a que esta formación para acceder a la escuela tenga elementos de orden, pues, de evolución de la madurez, de psicología, ¿no? No solo que haya elementos de didáctica, que son muy técnicos, sino que también haya elementos de conocimiento de lo que tienes delante, que es un ser integral, ¿no? Que no es un repositorio. Decías que la pandemia ha hecho emerger problemas que estaban vistos como no urgentes y que ahora han estallado. Y que de no urgentes han pasado urgentísimos, ¿no? El que más visiblemente ha estallado, digamos, es la falta de capacitación digital de la escuela como tal, tanto de la institución como de la profesión. Cuando hubo que dar el salto, cuando hubo que huir directamente de las aulas y de los centros, pues yo creo que lo que se vio es que había algunos centros y algunos profesores que ya estaban ahí, entonces terminaron la transición y pudieron acompañar a sus alumnos sin dificultad. Estoy hablando de la escuela, ¿eh? Otra cosa es que las casas a su vez estuvieran mejor o peor equipadas, las familias más o menos capaces de acompañar, etcétera. Hablo solo de la institución. Había una parte del profesorado, profesores y centros, que estaban muy bien preparados. Había una parte que no estaba bien preparada o no había hecho apenas una transición, pero bueno, pudo hacerla en ese momento, aceleró y la hizo. Y otra parte que fue incapaz o que se puso de perfil. Si tú tienes, por ejemplo, 2 líneas o 3 o 4 en un curso y un profesor que, digamos, es muy friki, sabe mucho de entorno digital, y otro, en cambio, es muy sensible al estado de ánimo de los alumnos y tiene muy buena relación con las familias, y otro es estupendo en su disciplina, ponlos a trabajar juntos. No digo todo el día juntos, pero ponlos a trabajar juntos porque ya no tienes las paredes que te obligaban hasta ese momento a trabajar separadamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ha visto, digamos, la dificultad de la profesión para trabajar colaborativamente sobre el terreno. La vía de cambiar hacia una escuela realmente más eficaz, más equitativa y que abarque a todo el mundo, una de las claves del cambio es la docencia compartida, porque es la punta del iceberg del trabajo en equipo del profesorado real, ¿no? Docencia compartida entre profesores, pero también tener en cuenta que los alumnos aprenden Magnífico entre matiz, ellos, sí. y que los alumnos pueden aprender que cuando Sócrates se enfadaba porque se había inventado la escritura y decía no servirá, no será un aprendizaje real y tal, bueno, lo citamos porque nos hace gracia, pero no solemos citar el final, cuando dice, bueno, y si tienes una duda después de leer el libro, pregúntale a ver qué te responde. El libro no responde, pero la tableta sí responde en muchas formas, ¿no? El entorno digital sí responde. Entonces, los recursos que tenemos son muchos más. Tenemos que ser capaces de combinar casi todas las contraposiciones. Alumnos que se quedan en casa, porque están muy bien en casa una parte del tiempo, y alumnos que no pueden dejar de venir a la escuela, porque están muy mal en casa. Ahora, no creo que jamás haya habido una oportunidad, ni que vuelva a haberla, espero, con suerte, de interesar a los alumnos por algo como ahora. Si es difícil, imagíname, a mí me resulta difícil pensar que un niño de cualquier edad, o adolescente o joven, que se está viendo afectado en su vida, en su familia, en el trabajo de los adultos con los que vive, en la experiencia escolar, en todo, por esto no quiera saber algo. Y no se me ocurre una disciplina en la que no se pueda vincular conocimiento relevante con la situación que estamos viviendo. Entonces, uno de los mayores problemas de la escuela es que sencillamente no interesa, o que raramente interesa a los alumnos. Bueno, pues ahora tenemos en ese aspecto una ocasión, de manera que lo que perdemos por un lado, las horas rutinarias, etcétera, etcétera, pues a lo mejor podemos ganarlo por otro. Cuando hay interés en algo, se aprende mucho más. Estamos en este momento discutiendo 2 modelos de escuela.
Una en la que prima el aprendizaje y se subordina eso a la organización, y que hoy nos obliga a hacerlo de otro modo, aunque no lo tuviéramos en la agenda inmediata, y otra que lo que dice es volvamos sobre todo a lo tradicional, a ver cómo restablecemos la normalidad, etcétera, etcétera.